Thank you very much, as usual, for the very warm welcome. Muchas gracias, como siempre, por una bienvenida tan cálida. I do know all of you. I've seen all of you. Creo que sí, los conozco a todos, o al menos los he visto a todos. And very glad to see you all again. Y me da mucho gusto verlos otra vez. I can always guarantee a warm welcome in Cuernavaca. Yo siempre puedo asegurar que me van a dar una cálida bienvenida en Cuernavaca. So I was told that I was going to give a talk to Mitras. Entonces a mí me dijeron que le iba yo a dar una charla a mitras. And almost Mitras. Y a las personas que son casi mitras. Who's the almost Mitra? ¿Quiénes son los casi mitras? Por aquí tenemos dos, por allá tenemos a Sol, there he is. Yeah. Rubén, Yeah. Marlene. Yeah, congratulations in advance. Yeah. Felicidades por adelantado. It's a very, very important step. Es un paso muy importante. So I asked around what I should talk about. Entonces estuve preguntando por ahí de qué debería hablar el día de hoy. And I was given various suggestions. Me dieron varias sugerencias. But one of the suggestions I was given was that I talk about how the status of Mitra arose. Pero una de las sugerencias que me hicieron fue hablar un poquito de cómo fue que surgió esta idea de mitras, de hacerse mitras. Because perhaps if you can understand how it arose, you'll understand better what it means now. Porque tal vez si ustedes saben un poco cómo surgió ese sistema de mitras, pueden también entender más qué significa. And I'm one of the few who was around when mitras were invented. Y yo era uno de los pocos que estaba presente por ahí cuando se inventó esto de hacerse mitras. In fact, I could claim a little bit of credit for having them being created. Yeah. De hecho, puedo decir que tengo algo de crédito en el hecho de que se haya fundado el sistema de mitras. So I was never a mitra. Yo nunca fui mitra. Because there was no such thing. Porque no había tal cosa. When I first came along, which is in 1968. Cuando yo recién llegué al movimiento en el 68. Yeah. 1968. 1968, yeah. It just 6 months after the order had been established. Eran apenas 4 o 5 meses después de que la orden se había establecido. I went to the only center. Yo fui al único centro que había. Which was probably a quarter the size of this room. Que era probablemente de un cuarto del tamaño de este lugar. And it was underground. Era un sótano. Which I found very exciting. Lo cual yo lo encontraba muy emocionante. I felt that we were underground revolutionaries. Yo sentía que éramos como revolucionarios, así, incógnitos. I think all our centers should be underground. Yo creo que todos nuestros centros deberían ser sótanos. Because we are revolutionaries. Porque somos revolucionarios. Yeah, Dhamma revolutionaries. Somos revolucionarios del Dharma. Dr. Ambedkar, you probably heard of, launched or became a Buddhist in India. And he launched there a Dhamma revolution. El Dr. Ambedkar, de quien seguramente ustedes han oído hablar, él en India lanzó una revolución que fue una revolución dármica. So we always talk in India of our work as being Dhamma revolution. Entonces, cuando estamos en India, siempre hablamos de nuestro trabajo como que es una revolución dármica. But yes, I came along, and at that time there was just Bhante. Y yo sí, pues llegué en aquel entonces, y en ese entonces solamente estaba Bhante. Bhante gave all the meditation classes. Bhante daba todas las clases de meditación. I learned meditation from Bhante. Yo aprendí la meditación con Bhante. The first meditation I did with Bhante, I had dhyana experience. La primera meditación que hice con Bhante, tuve una experiencia de dhyana. I didn't have that again for several years. Después no tuve esta experiencia por varios años. And he gave talks, he did questions and so on. Y él daba las charlas y hacía preguntas y demás y todo lo hacía. The order had been founded about 6 months before. La orden se había fundado apenas 6 meses antes. But I was hardly aware, I wasn't aware of that at all. Pero yo ni siquiera tenía conciencia de eso. After I'd been coming for about 3 months, Bhante suddenly disappeared. Y después de que había estado yo asistiendo a las clases por unos 3 meses, de pronto Bhante desapareció. He went to Yale University. Fue a la Universidad de Yale. He'd been invited to do a seminar on Buddhism at Yale.
le habían invitado a dar un seminario sobre budismo en la Universidad de Yale. But instead of Bhante, there were 3 people who used to lead the meditation class. Pero en lugar de Bhante había 3 personas que eran las que estaban dirigiendo la clase de There meditación. was Chris, there was Carl, and there was Paul. Esas 3 personas. They didn't use their order names. No usaban sus nombres de la orden en aquel entonces. They didn't wear their cases. No Yeah? usaban sus quesas. I had no idea who they were. Yo no tenía ni idea de quiénes eran. They were quite effective. I didn't feel cheated or anything like that. Y bueno, eran efectivos, no, yo no sentí que me estaban haciendo trampa ni nada. They rang the bells quite well. Sonaba muy bien la campanita. And they just introduced the meditation. E Yeah. introducían la meditación. In those days, we never used to talk during meditation. En aquellos días no hablábamos durante la meditación. I have to say I slightly disapprove of this habit which has crept in all over the movement. Yo quiero decirles que yo desapruebo un poquito esta costumbre de estar hablando durante la meditación. Es algo que se hace en todo el movimiento ahora. We just used to sit down, meditate. En aquel entonces simplemente nos sentábamos y meditábamos. And often for reasonably long periods. Yeah. Y muchas veces por periodos bastante largos. But yes, then Bhante came back. Después regresó Bhante, He led the retreat. dirigió un retiro. There were order members there, but I don't think any of them wore their cases, as far as I remember. Seguramente había miembros de la orden en ese retiro, pero hasta donde me acuerdo, ninguno usaba sus quesas. It was all Bhante. Todo era Bhante. He did everything. Él hacía todo. He was chair of the center. Él era el director del centro. He was well. If you've read History of My Going for Refuge, which I believe some of you are doing, when the first ordinations were done, he put out the chairs, he set up the shrine, he made the tea. Como seguramente muchos de ustedes han leído en este libro que se llama La historia de mi ir a refugio, ahí Bhante narra como el día de las primeras ordenaciones, él llegó y él preparó el té y él barrió y puso las sillas y él hizo todo. He even used to at least check the accounts. Incluso también checaba las cuentas. Bhante's got that sort of mind. He wants to make sure everything is done properly. Bhante tenía ese tipo de mente, ¿no? Él quería asegurarse de que todo se hiciera apropiadamente. So gradually he started to put more reliance on the order members. Poquito a poco empezó a dejar un poquito más de responsabilidades en los miembros de la orden. So just before I was ordained, he went off again for a long retreat where he did some writing. Poquito antes de que yo me ordenara, él desapareció de nuevo, se fue a un retiro largo en donde estuvo escribiendo. And this time the order members were taking the load, they were wearing the cases, etc. Y en este momento sí, los miembros de la orden sí estaban ya tomando más responsabilidad, más acción, usaban sus cases y todo. Asvajit, who many of you will know, was the chair of the center. Asvajit, que muchos de ustedes conocieron, era el director del centro. So Bhante was beginning to step back. Entonces Bhante estaba empezando a soltar las cosas, dar un pasito atrás. But most people, if they were going to go any deeper, did it in relation to Bhante. Pero muchas personas, si realmente tenían ganas de profundizar en su práctica, lo hacían en relación con Bhante. So Bhante led the ordination classes. Entonces Bhante dirigía las clases que tenían que ver con la ordenación. I didn't realize it was an ordination class because I hadn't asked for ordination, but I was introduced to one of these classes. Yo no sabía que había clases sobre la ordenación porque yo no había pedido ordenación, pero después a mí me presentaron, me hablaron de una de estas clases. So it was all, there's one man who just was creating everything. Entonces todo era pues este hombre, ¿no? Que estaba creando todo. And just gradually handing on his responsibilities to others. Y poquito a poco pasando sus responsabilidades a otros. Just after I was ordained, he had a discussion with some of us about how we would train people for ordination. Poquito después de que me ordené, Bhante tuvo una discusión con nosotros, una plática con nosotros con respecto a cómo prepararíamos a otras personas para que entraran en la orden. So he said he can't do all the work himself. Entonces nos dijo que él no podía hacer todo el trabajo él solito. He would do the ordination still. Él iba a hacer las ordenaciones. And he'd need to know the people before they were ordained. Necesitaba conocer a las personas antes de ordenarlas. But he introduced what was then called the Kalyana Mitra system.
Pero en aquel entonces introdujo lo que él llamó el sistema de Kalyanamitas. So anybody who asked for ordination would ask for 2 Kalyanamitas. Entonces, cualquier persona que iba a entrar en la orden, que estaba en proceso de ordenación, tenía que pedir 2 Kalyanamitas. Everybody knows what Kalyanamitra means? ¿Todo el mundo sabe qué significa Kalyanamitra? Oh, okay, good. So, Amigo espiritual. a little bit more complicated than that. Yeah. So, Mitra means friend. Yeah. Amigo, Mitra significa amigo. Kalyan is a word that means ideal or even spiritual. Kalyana es una palabra que significa ideal o incluso espiritual. It's still a word used in Hindi, Marathi, North Indian languages. Es una palabra que todavía se usa en Hindi y en Marathi, que son los idiomas que se hablan en el norte de la India. And indeed, there's a major railway junction called Kalyan. Y de hecho hay una parada de tren que se llama Kalyan. I assure you, it is not at all Kalyan. Les puedo asegurar que para nada es Kalyan. There's another a city in another railway stop in North India called, oh dear, the word escapes me, but it means ideal. Adarsha. Yeah. Hay otra parada de tren en el norte de la India que significa ideal, que significa Adarshan. It's definitely not an ideal place. Definitivamente no es el lugar ideal. But Kalyan has the connotation of coming from a higher aesthetic and spiritual dimension. Pero la palabra Kalyan tiene la idea de comunicar algo que tiene que ver con algo que viene como de algo estético o elevado. And so a Kalyanamitra is somebody who connects with you in the Kalyan. Entonces, un Kalyanamitra es alguien que conecta contigo en el Kalyan. So it's not an ordinary friendship. No es una amistad común y corriente. It's a friendship that's based upon, well, higher ideals. Es una amistad que está basada en los ideales más elevados. So that was the idea, that when you were you wanted to get ordained, you had 2 Kalyanamitras. Entonces, esa era la idea, ¿no? Que cuando te ibas a ordenar, teníamos 2 Kalyanamitas. They would be getting to know you. Esas personas eran quienes iban a conocerte más de cerca. Well, I remember we would have a ceremony. Y teníamos una ceremonia. I can still remember the first Kalyanamitra ceremony in which I, having been ordained for 6 months, it was a Kalyanamitra. Me acuerdo de la primera ceremonia de Kalyanamitra, en donde yo apenas tenía 6 meses de haber sido ordenado, pero ya estaba actuando como Kalyanamitra de alguien más. For Vesantara. De Vesantara. Yeah, I was his Kalyanamitra. I am his Kalyanamitra. Tú eres el Kalyanamitra de Vesantara. Yeah. Bhante would explain what the duties were of everybody in that relationship. Entonces Bhante nos explicó cuáles eran los deberes que tenían las personas que estaban en esta interacción, en esta relación humana. And he said it was just to be in contact. Y él dijo en ese momento que la idea se trataba de simplemente estar en contacto. And to deepen your friendship with each other. Y profundizar su amistad mutua. And that was the origin, as it were, of the Mitra system. Y ese fue, por decirlo así, ese fue el origen del sistema de mitras. It was initially a Kalyana Mitra system for those who were preparing for ordination. Originalmente fue un sistema de Kalyana mitras para aquellas personas que se estaban preparando para la ordenación. It is still in existence. Ese sistema todavía existe. Anybody got Kalyana Mitras here? ¿Alguien aquí tiene Kalyana mitras? Good. Yeah, there we are. Okay, good. It's alive. That's very good. Yes, I remember that, of course, there was a great rush of people wanting Kalyana Mitras. Y por supuesto hubo todo un tumulto, ¿verdad? Personas que de pronto querían Kalyana mitras. I'm sorry, when I say a great rush, don't think of thousands of people. Cuando digo un tumulto no me estoy refiriendo a miles de personas. Maybe 10. Tal vez 10. A great rush. But, we were all quite newly ordained. Pero todos apenas estábamos muy recientemente ordenados. And it wasn't appropriate for us to have lots of mitras, yeah. Y no era apropiado que tuviéramos muchos mitras. Naturally, being young men, in my case, we wanted lots of Kalyana. We wanted to be Kalyana Mitra to lots of people for,
medals on our chest. Como es el caso para muchas personas jóvenes como yo era en aquel entonces, un hombre joven, queríamos ser Kalyana Mitras de muchos hombres, de muchas personas, para tener muchas medallas aquí. I've got 5 mitras. Yo tuviste 5 mitras. 5 mitras. Anyway, joking apart, it wasn't appropriate to have a lot because there needs to be a real relationship. Sí, bueno, dejando la broma a un lado, la realidad es que sí, no era apropiado que tuviera uno ser Kalyana Mitra de muchos, porque sí se trataba de que pudieras profundizar la amistad, ¿no? I was by that time chair of the center. En aquel entonces ya era yo director del centro. 3 months after I was ordained at the age of 25. 3 meses después de ordenarme, cuando tenía yo 25 años. There wasn't any choice. No había muchas otras opciones. I began to be concerned about all those who couldn't find Kalyana Mitras. Y empezó a preocuparme el hecho de que había muchos que no podían encontrar Kalyana Mitras. At that time, I was working very closely with Dharmachari Lokamitra and Dharmacharini Dhammadina. En aquel entonces estaba yo trabajando muy de cerca con Dharmachari Lokamitra y con una Dharmacharini que se llama Dhammadina. That meant that Lokamitra and I would fight very strongly, and Dhammadina would try to calm us down. Esto significaba que Lokamitra y yo nos peleábamos muchísimo y Dhammadina trataba de aliviarnos, ¿no? But it was a very, very creative partnership, actually. Pero fue una alianza muy creativa. The English word would be sparky. La palabra inglesa sería algo así como burbujeante, Chispeante. Chispeante. But I remember Lokamitra one day said, "What are we going to do about the people who want Kalyana Mitras but can't have them?" Y me acuerdo que un día Lokamitra dijo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente que quiere tener Kalyana Mitras, pero pues no hay de dónde? So it really meant something to them, but that option wasn't available. Sí, era algo que era significativo para estas personas que lo estaban pidiendo, pero no existía la opción, ¿no? And I think it was Lokamitra who then suggested, well, maybe there could be mitras with Kalyana Mitras and mitras without Kalyana Mitras. Yeah? Entonces ahí fue donde Lokamitra dijo, bueno, tal vez podemos tener mitras que tengan Kalyana Mitras y mitras que no tengan Kalyana Mitras. So that we began to develop the Mitra system, as you know today. Y así fue que empezamos a desarrollar el sistema de mitras como lo conocen hoy en día. So, only the minority of people would be able to find Kalyana Mitras. Solamente una minoría de personas iba a ser capaz de encontrar Kalyana Mitras. And most of those would be people who are approaching ordination. Y la mayoría de ellos serían personas que están buscando ordenarse. But the large number of people who wanted to associate more closely would be mitras. Pero la mayor parte de la gente que quería simplemente asociarse de manera más cercana, pues son mitras. So mitras. Gradually a sort of a theoretical structure evolved. Y poquito a poco fue como se desarrolló una especie de estructura teórica. So you can see this is the way Bhante worked. Yeah. Entonces pueden ver que pues así es como trabajaba Bhante, ¿no? He'd respond to a live situation. Yeah. Y él respondía a lo que hacía falta, ¿no? Algo que estaba vivo en ese momento. And that would sort of end up with some sort of a step. Y entonces esto terminaba convirtiéndose en una especie de paso. And then he'd work out what that step meant. Y después él trataba de definir qué era lo que significaba este paso. It's quite important to understand that sort of process by which the movement evolved. Yeah? Creo que es muy importante conocer este tipo de proceso que fue a través del cual surgió y se desarrolló el movimiento. Bhante didn't appear with a fully developed schema. Él no fue que llegara así con un esquema completamente desarrollado y preconcebido, ¿no? The forms of structures of the movement emerged out of the real experience of those of us who were engaging with him. Las formas y las estructuras del movimiento fueron surgiendo a partir de la experiencia de los que estábamos ahí involucrados y de lo que iba haciendo falta, ¿no? After some time, maybe several years, Bhante formulated a clearer conception or a set of criteria for becoming a mitra. Después de unos años, Bhante formuló una serie de criterios ya más claramente
de lo que significa hacerse mitra. I can't remember exactly what those original criteria were No me acuerdo cuáles eran esos criterios originalmente, because we've somewhat changed the language about them. porque de alguna manera ya se ha cambiado el lenguaje en torno a esto. I know one of them was having a regular meditation practice, Creo que uno de esos criterios era tener una práctica de meditación regular, being in regular contact with some members of the order, estar en un contacto regular con algunos miembros de la orden, helping out at your center, ayudar en algo en tu centro and not shopping around. y no estar ahí como picoteando diferentes sangas, ¿no? Que es No, translate the idiom. shopping around. I don't know how to translate it. No es de shopping por ahí. ¿Cómo? Andar comprando. Chachareando. Está comprando con un Chachareando. bazar, no chachareando. Yeah. Está chachareando Yeah. de comprar, en términos de Yeah. comprar. You know, you go to the supermarket, you try one of those, you try one of those, you try one of those. Es así como cuando vas al súper, ¿no? Y pruebas tantito de este, y luego pruebas tantito del de acá, y luego tantito del de acá. A little bit of Zen, Un poquito de Zen, a little bit of Tibet, un poquito de tibetano, a little bit of Theravada, un poquito de Theravada, a little bit of astrology, un poquito de astrología, a little bit of angelology, algo de ángeles, a little bit of Hinduism, un poco de hinduismo, maybe even a little bit of Sufism, incluso tal vez un poquito de sufismo, and a little bit of some very strange things, which I won't go into. y un poquito más de algo mucho más extraño que no voy a mencionar. So Bhante said that by the time you become a mitra, you should have decided that this is where you want to plant your flag, as it were. Y Bhante decía entonces que para el momento en el que tú te haces mitra, se espera que ya, de alguna manera, ya decidiste que aquí es donde quieres poner tu bandera, ¿no? And I'll come back to that point because it's a very important one. Y voy a regresar a este punto porque es un punto muy importante. We did revise the criteria. I think in some ways we lost something from that. En algún momento revisamos estos criterios y creo que sí, en ese momento de alguna manera perdimos algo, ¿no? De esos But criterios. I'll come back to this because it is still really implied. Y voy a regresar a esto porque de alguna manera todavía se imply. Implícito. Están implícitos, están implícitos. And after some time, Devamitra, Dharmachari Devamitra devised a Mitra study course. Poco más adelante, el Dharmachari Devamitra diseñó un estudio de mitras, un curso de estudio para mitras. What you're studying now is a descendant of that. Lo Yeah. que estudian ustedes ahorita como mitras es una especie de descendiente So de ese then, primer sistema. fairly early on, after we'd started this sort of system for mitras without Kalyana mitras, we had to formulate a way of looking after them. Porque claramente después de que empezamos con este sistema de mitras que no tenían Kalyana mitras, pues vimos que pues había que atenderlos, ¿verdad? Había que cuidarlos. So Bhante initiated the Mitra convening system. Y ahí fue donde Bhante empezó el sistema de tener convocadores de mitras. And initially they worked very closely with him, Inicialmente estos convocadores de mitras trabajaban muy de cerca con él, but gradually that developed independently. pero gradualmente empezaron a tener cierta independencia. So it's good to explain all this to you because then you can realize that, for instance, Sarojyoti is just doing Bhante's job. Ni más ni menos. Sí, es muy importante que aprendan y que escuchen sobre todo esto, porque de alguna manera pueden darse cuenta como Sadayoti finalmente está haciendo solamente el trabajo de Bhante, Kemarati is just doing Bhante's job. Yeah. que Marathi está haciendo solamente el trabajo de Bhante. Where's the... Huh? Ahora llega Oh, there she is. Maitrivan. Maitriwani is doing Bhante's job. Yeah. Maitrivan está haciendo el trabajo de Bhante. And I'm sure doing it extremely well. Y estoy seguro que lo están haciendo muy bien. So, gradually the whole system evolved. Entonces, gradualmente el sistema fue evolucionando. And of course, in India, it evolved very rapidly. Por supuesto, en la India se desarrolló muy rápidamente. There are probably something like 5,000 mitras in India. Right now. Yeah. Ahora, por ejemplo, el día de hoy hay alrededor de 5,000 mitras. And maybe more, I don't know. Incluso más, no sé. So there's now a quite large international Mitra Sangha. Entonces, lo que hay ahora es una sangha de mitras a nivel internacional muy, muy amplia. So please don't forget that you're part of an international Sangha. Entonces, por favor,
Acuérdense siempre que todos ustedes son parte de una sangha internacional. And mitras in India, well, Salvador has met many of them, yeah. Hay mitras en la India, Salvador ha conocido a varios de ellos. And it's very, very important for them to know that there are mitras in Mexico. Y para ellos es muy importante saber que hay mitras en México. Abhaya Gita also knows, yeah. Abhaya Gita también conoce a And muchos en la India. they find the idea of mitras in Mexico very exciting. Y a ellos les parece súper emocionante que haya la idea de que haya mitras en México. Mexico is much nearer to India than England is. México está mucho más cerca de la India de lo que está Inglaterra. Not geographically, No geográficamente, but in a certain sort of cultural spirit. en Yeah. un cierto sentido, un espíritu a nivel cultural. We English are rather dull, Nosotros ingleses somos así como muy secos, muy but aburridos. Mexico in many ways reminded me quite a bit of India. Pero Yeah. México, en cierto sentido, me recuerda mucho a la India. Believe it or not, India with the volume turned down. Aunque no lo crean, es como la India, pero con el volumen más bajo. Can you believe it? ¿Lo pueden creer? India is much noisier, much dirtier, much more chaotic. Yeah, Sí, la India es mucho más ruidosa, mucho más sucia, mucho más caótica. but also people do connect very, very strongly with each other, and they love food. Pero la gente conecta muy fuerte entre ellos y les encanta la comida. I think that probably Mexicans can outdo them in their love of food, but Tal vez los mexicanos están por encima de los mexicanos de su amor por la I comida. doubt if anybody can compete with Yo Mexico. creo que nadie podría competir con México. Anyway, Su amor por la comida. I just wanted to make that clear to you because it all started in that little centre in London. Entonces, Yeah. bueno, pues les quería yo platicar de esto y aclarárselos, ¿no? Porque todo empezó en este centrito chiquito ahí en Londres. There were one or two people from Europe, Había un par de personas de Europa, because as you know, England isn't in Europe. porque como ustedes saben, Inglaterra no es de Europa. There's a famous joke that on the British news there was a headline. Hay un chiste al respecto de esto, ¿no? Que decía, en las noticias en Inglaterra había un encabezado Fog in the Channel, que decía, niebla en el canal, the channel which separates England from France. el canal que separa Inglaterra con Francia, ¿no? So, fog in the channel, Había niebla en el canal. continent cut off. El continente está aislado. ¿Le puedes poner en la... See, that's bien. Yes, somebody is coming in the Okay. waiting Okay. room. So, yes, a little quick summary of how the Mitra system started. Entonces, esto es un pequeño resumen de cómo empezó el sistema de mitras. And it's been a very successful step. Y ha sido un paso muy, muy exitoso. And the status, if that's the right word, of being a Mitra has really quite big significance. Y el estatus de ser un mitra tiene mucho significado. And it means a lot to people, I know that. Es algo que significa mucho para las personas. yo When lo you sé. have your Mitra system, the Mitra ceremony, I Bueno. think you'll find that. Yeah. Cuando tengan su ceremonia de mitras, creo que se van a dar cuenta de ello. I have to wait for next lifetime for mine. Yo tengo que esperar a mi siguiente vida para yo tener mi siguiente ceremonia de mitras. And I'm thinking seriously of coming back to Mexico. Y en ese momento yo seguramente voy a venir a México. No, Estoy but it's- pensando seguramente en venir a México. Not that I have much control over it. No que tenga gran control sobre ello, pero ya veremos. But yes, so let me just talk a little bit about this, what it means to be a Mitra. Entonces, voy a hablarles un poquito de lo que significa, qué significa ser mitra. So let's just sort of start with the basics of spiritual life and practice. Entonces vamos a empezar sobre la base de la vida espiritual y la práctica. If you're going to practice the Dhamma, you need the Dhamma in a form that you can practice. Si tú vas a practicar el Dharma, necesitas el Dharma en una forma en la que tú lo puedas practicar. And you need it in a form that is complete, provides you with at least something of a culture. Necesitas que sea una forma que sea completa en sí misma y que te provea de algún tipo como de cultura. So, of course, the Buddha made it on his own. Por supuesto, el Buda lo hizo él mismo. But if you read the Buddhist scriptures, it's quite clear that he was a complete Superman.
Pero si tú ves quién era el Buda en las escrituras budistas, era un superhombre. He had extraordinary intellectual capacity, Tenía una capacidad intelectual extraordinaria. a great psychic integration, Tenía una integración psíquica increíble, including a great psychic sensitivity incluyendo una gran sensibilidad psíquica and tremendous heroic energy. y una energía heroica tremenda. And he stressed the importance of that heroic quality. Él enfatizaba mucho la importancia de esta cualidad heroica. But I, for one, am happy enough to admit that I am nothing like the Buddha. Y yo, por lo menos yo estoy muy feliz de admitir que yo soy algo nada cerca a lo que fue el Buda. I couldn't do it on my own. Yo no podría hacerlo yo solo. I know that for sure. Lo sé, seguro. It's been hard enough as it is with help. Es suficientemente difícil, así como es, con toda la ayuda que tenemos. And I think probably most of you will be honest enough to admit that's true of you too. Y Yeah. seguramente muchos de ustedes van a ser suficientemente honestos para admitir que también es el caso de ustedes. One needs a context. Uno necesita un contexto, One needs clear teachings that are relevant to you, uno necesita enseñanzas claras que sean relevantes para uno, that show you that the heights of the spiritual life and what's right in front of you. que te enseñe las alturas de la vida espiritual, pero también lo que tienes frente a ti. One needs practices that you can exercise to move forward. Necesitas prácticas que puedas poner, que puedas activar, digamos, para poderte mover hacia adelante. You need institutions. Necesitas instituciones, Like the Mitra system is an institution. como el Yeah. sistema de Mitras, que finalmente es una institución, It's a form. es Yeah? una forma, una estructura. And you need something else which is more difficult to talk about. Y necesitas algo más de lo que es más difícil hablar. You need a spark of inspiration coming from those who've gone further than you. Necesitas una especie de chispa de inspiración que venga de aquellos que van más adelante que tú. That you can sort of pick up Algo que tú puedas como de alguna manera contagiarte. and that sets you a little bit aflame. Algo que te pueda como encender la llama, ¿no? So yes, that's what we need if we are to make progress in actual practical reality. Entonces sí, eso es lo que necesitamos si queremos progresar realmente en la vida. We need a Dhamma, we need a Sangha. Necesitamos el Dharma, necesitamos una Sangha. And a Dhamma and a Sangha require a teacher. Y el Dharma y la Sangha quieren que haya un maestro. A teacher who takes the vast riches of the Buddhist tradition and forms them in a way that we can actually use. Un maestro que de toda la riqueza de la enseñanza dármica pueda agarrar aquello que él considere que es lo que podemos usar. And who creates an approach to the Dhamma that forms the Sangha. Que cree una aproximación al Dharma que sea capaz de formar una Sangha. So that's what Urgyen Sangharakshita Bhante has done for us. Y eso es lo que Urgyen Sangharakshita Bhante ha hecho para nosotros. He's done something that's been done again and again in Buddhist history. Hizo algo que se ha hecho una y otra vez en la historia del budismo. I saw your old master Kapla Roshi. I saw him doing the same. Yeah. Yo conocí a Roshi Kaplo, que fue el maestro de Amelia. Lo vi haciendo lo mismo en su was momento. carrying the Japanese tradition, but he was forming it for the Americas. Él traía la tradición japonesa, pero estaba dándole forma para ofrecérsela a los norteamericanos, estadounidenses. But that's what is needed. Eso es lo que se necesita. We can't practice it all. No podemos practicarlo todo. Most of us don't have the capacity, the spiritual perspicacity to work it out for ourselves. La mayor parte de nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos suficiente perspicacia espiritual para llegar a ello por nosotros mismos. So that's what Bhante's done for us. Entonces eso fue lo que Bhante hizo para nosotros. You know, he's given us 4 legacies. Ustedes saben que nos ha dejado 4 legados. He's given us teachings. Nos ha dejado el legado de las enseñanzas. They're the Buddha's teachings, but they're the Buddha's teachings, as it were, presented for us now. Son las enseñanzas budistas, ¿verdad? Pero son, digamos, las enseñanzas budistas que Él nos ha presentado a nosotros para ahora. He's given us practices. Nos ha dado prácticas, So- el legado de las prácticas.
prácticas. So he's taken practices from the Buddhist tradition and given them a structure. Entonces él ha tomado prácticas que vienen de la tradición budista, les ha dado una cierta estructura que nos las ha And that ofrecido, is progressive. algo que es progresivo. He's created institutions like the Mitra system También ha creado instituciones, por ejemplo, como el sistema de mitras y otras, ¿no? that will support us in our practice. Instituciones que nos van a apoyar para nuestra práctica. And then he's also communicated something else, Y también ha comunicado algo más, something mysterious. algo misterioso. As Bhante, I remember saying not long before he died that there's something about Triratna and something about him that is rather mysterious. Me acuerdo una cosa que decía Bhante, que hay algo con respecto a Triratna y hay algo con respecto a él, a Bhante, que es más bien misterioso. That you can't completely define. Algo que no se puede definir así completamente. An atmosphere, a spirit. Algo como una atmósfera, como un espíritu. That comes from another dimension. Algo que viene como de otra dimensión. Without that, it's like having sticks and paper and so forth without fire. Sin eso, es como tener, pues sí, la madera y los cerillos y el papel, pero sin una flama. So all of that forms Triratna. Entonces todo eso da lugar a Triratna. And you are the inheritors of those 4 lineages of Bhantes. Y ustedes son los herederos de esos 4 linajes. And being an inheritor of anything is a certain responsibility. Y ser un heredero de cualquier cosa que hereden es toda una responsabilidad. You're not just passive consumers. No son nada más consumidores pasivos. No, you're not. No. You have a certain responsibility to keep that alive. Tienen la responsabilidad de mantener esto vivo. And to share it more widely. Y de compartirlo más ampliamente. So that's what Bhante was stressing in the early definition of a mitra, that you help out at the center. Y esto es a lo que Bhante se refería en su definición temprana del término, que es, necesitas ayudar en tu propio centro local. Putting out the cushions. Poner los cojines. Doing the flowers, hacer las flores. Whatever. Lo que haga falta. Making the tea. Hacer el té. Etc. And helping to spread the word. Y también ayudar a pasar la voz. Because in that way you participate in the community. Porque esa es la manera en la que participas en la comunidad. If you merely consume, you don't benefit fully. Si tú simplemente llegas a consumir, realmente no te beneficias completamente. You need to participate. Necesitas participar. And to participate actively. Y participar activamente. And that's a very important function of our movement. Y esa es una de las funciones muy importantes de nuestro movimiento. I remember after I'd been coming along for about a year, Bhante approached me. Yo me acuerdo cuando había yo estado ya viniendo al centro como durante un año, Bhante se acercó a mí. He asked me to organize in English we call it a jumble sale. I don't know what the equivalent is. No idea. Where you gather, people give you... como un bazar, sí. Okay. Bhante me pidió que organizara un bazar, ¿no? De second-hand things. Yeah, second-hand de things. Cosas de segunda mano. And so he somehow or other decided that I was capable of doing such. Por alguna razón él decidió que yo era capaz de hacer algo así. And I was. I did it Y pretty well. sí fui capaz. We raised quite a lot of money. Juntamos bastante lana. And I remember Bhante was selling. Y me acuerdo que Bhante estaba ahí parado vendiendo. And a lot of what you sell is really not very valuable. Mucho de lo que vendes ahí en un bazar pues no es muy valioso. But Bhante is very good at selling. Pero Bhante es muy bueno vendiendo cosas. This is a quality of Bhante's that I want everybody to realize. Esa es una de las cualidades de Bhante que probablemente no mucha gente se dio cuenta de ella. If you needed to sell things, work out how to sell necesitabas them. vender algo, Bhante encontraba la manera de venderlo. But what I'm saying is that he asked me to organize the jumble sale. Of course, because they needed money. Entonces, a lo que me refiero es que Bhante me pidió que organizara esta venta de garage, efectivamente porque necesitaban But he was dinero. also giving me a chance Pero también to join in. me estaba dando una oportunidad de que yo participara, de que yo contribuyera. And I remember feeling so honored and was so fulfilled in being able to give something back. Y yo me acuerdo que me sentí tan honrado, ¿no? Y tan como pleno, tan
fulfilled, pleno, de poder regresar algo. So, yes, it's quite important, I think, that as a mitra you actively participate in the life of the community. Entonces creo que sí es muy importante para los mitras que participen en la vida de su comunidad. Even, when there are classes and there are people who are not mitras who come to engage with them. Incluso, por ejemplo, cuando hay clases y vienen personas que no son mitras, pues acercarse a ellos, ¿no? Triratna all over the world is famous for friendliness. Triratna en todo el mundo es famosa por su espíritu amigable. It's something that makes you immediately realize you're in a Triratna center. Es algo que te hace sentir de manera inmediata que estás en un centro Triratna. I hope it's true here. I'm sure it's true. Espero que sea cierto aquí. Esto por supuesto que es cierto aquí. ¿Verdad, chicos? And you remember Bhante saying you can't be happy all the time, but you can be friendly all Y the me acuerdo time. que Bhante decía, no puedes estar feliz todo el tiempo, pero sí puedes ser amable todo el tiempo. So, yes, participate by being friendly, well, to other mitras, please. Entonces, sí participa simplemente siendo amable, pues por supuesto hacia otros mitras, But ¿no? especially to people coming to the center for the first time. Pero también hacia las personas que llegan al centro por primera vez. So, yes, that's one aspect of what was quite strongly emphasized in the early days of the mitra system. Entonces, este es un aspecto de algo que se enfatizaba mucho en el sistema de mitras temprano. But there's another aspect I want to draw out, which is summed up in those words, not shopping around. Pero hay otro aspecto que quiero mencionar y que está en este concepto de no andar chachareando, comprando por acá y por allá, como dijimos hace ratito. It's now, I suppose, expressed in terms of seeing Triratna as your spiritual family. Ahora, como se expresa, es en esta declaración que hace el mitra, que tiene que ver con ver a Triratna como si fuera tu familia, tu hogar espiritual. But it doesn't bring out quite some of the implications. Pero creo que esto no nos muestra todas las implicaciones. If one is to practice the Dhamma, one needs a system of discipline. Si uno va a practicar el Dharma, uno necesita un sistema de disciplina. If you take a little bit from here, a little bit from there, and you put them together to suit you, it's not going to take you very far. Si agarras un poquito de allá y un poquito de acá y lo haces así bolita para que te quede a ti, no te va a llevar muy lejos. We've got to go completely beyond our present state of awareness. Necesitamos ir completamente más allá de nuestro estado actual de conciencia. We've got to go beyond our own self-identity. Tenemos que ir más allá de nuestra autoidentidad. And in a way, we can't do that ourselves. Y de Yeah? alguna manera no podemos hacer eso nosotros mismos. You know that song, I Did It My Way? ¿Se acuerdan de esta canción de Lo hice a mi manera? You can't do spiritual life your way. No puedes hacer la vida espiritual a mi manera. Because if you do it your way, you're just making your ego identity bigger and bigger and bigger. Porque si lo haces a tu manera, simplemente estás haciendo tu identidad egoica más y más y más grande. This is one of the great paradoxes of spiritual life. Esta es una de las paradojas de la vida espiritual. You're trying to develop, and that requires your own effort. Estás tratando de desarrollarte, ¿no? A través de tu propio esfuerzo. But your own efforts can easily just negate your effort. Pero tus propios esfuerzos muy fácilmente pueden simplemente negar tu esfuerzo. There has to be something coming from beyond you, Necesita haber algo que venga más allá de ti. and that is guaranteed, you might say, by having a system of discipline that is you are connecting yourself with. Y eso se puede garantizar si tú tienes un sistema de disciplina con el cual te puedas conectar. So that you take on certain practices, certain teachings, De tal manera que tomes algunas prácticas, algunas enseñanzas, so that you don't just say, oh, I don't feel like the metta bhavana. de tal manera que no digas, ay, no, hoy no se me antoja el metabab. I don't like the metta No bhavana. me gusta la metabab. I like to hate my enemies. Me gusta odiar a mis enemigos. Well, you'd be surprised. Le sorprendería, pero mucha gente así está. I've taught the metta bhavana both in India and in Hungary to gypsies who refuse to do the fourth stage. Yo le he enseñado la metabab a algunas personas en la India o en Hungría con los gitanos
Y hay personas que se niegan a hacer la cuarta etapa de la If you've meta-bhakti. if you've suffered in a hierarchical system, it's difficult to feel love for those who are oppressing you. Si tú has sufrido en un sistema jerárquico, es muy difícil sentir amor hacia aquellos que te han oprimido. And you tend to think of metta as weak, Y es fácil que termine uno por sentir que meta es un signo de debilidad, but metta is powerful. mientras que realmente meta es Anyway, poderoso. You can't just say, I'm not going to do the metta bhakti. Entonces, bueno, regresando, no puedes simplemente decir, no voy a hacer la meta-bhakti. I'm going to become a Buddha who hates all sentient beings. Yo me voy a convertir en un Buda que odia a todos los seres sintientes. You can't, and if you just pick and choose practices, you're not going to work on yourself in a rounded way. Si simplemente agarras prácticas de por aquí y por allá, no vas a trabajar en ti misma de una manera redonda. You know, sometimes people say, I think all this spiritual friendship stuff is just, not really relevant. Hay muchas personas que dicen, no, yo creo que todo esto de la amistad espiritual y todo realmente no es muy relevante. When spiritual friendship puts you in contact with people who are different to you Pero la amistad espiritual te pone en contacto con personas que son diferentes a ti and who force you to go beyond your present comfort zone. y que te forzan a salir de tu zona de confort presente. I was really pleased by the poster, which is here advertised. What it go beyond your Comfort zone. Ajá. Zona de confort. Yeah, I'm really pleased Me by that. encantó el título de ese póster que vi aquí afuera que se llamó Ir más allá de tu zona de confort. There was another one I really liked. What was that? Something about poder, the power of mindfulness, was it? Ajá. Yeah, I El really poder. like that. También me gustó mucho ese que se llama El poder de la atención plena. The Dhamma should bite. El Dharma debe morder There should be lots of chili in it. y debe haber bastante chile en el Dharma. Enough chili even to burn the mouth of a Mexican. Suficiente chile como para incluso quemar la boca de alguien mexicano. We saw that. If it's nice, if it's all dulce and azucarado, Si es dulcecito y azucarado, si es rico, lindo, it's not going to get you no anywhere. te va a llevar a ningún lado. Yes, it has sweetness, it has, Sí, por supuesto que Yeah. tiene dulce, but there needs to be something that pulls you beyond yourself. pero tiene que haber algo que te jale más allá de ti misma. And that's what a system of spiritual discipline does. Y eso es lo que hace un sistema de disciplina espiritual. But you can't, as I've said, pick and choose. Pero no puedes simplemente como que escoger y andar así como Because when you, piquis miquis. when you, Piquis miquis. Piquis miquis. To go pick and choose. okay, if you're picky, you're basically, what basis are you using to choose? Your own present ego identity. Porque ¿cuál es la base sobre la cual estás escogiendo, no? Pues tu propia identidad egoica. So you need to take on a system of spiritual discipline and have boundaries around it. Entonces lo que necesitas es escoger un sistema espiritual que tenga sus límites alrededor de eso. So that was the original conception of a mitra. Entonces eso era la concepción original del sistema de mitras. Somebody who identified with this particular spiritual family, Alguien que se identificara con esta familia particular, familia espiritual particular, who decided that this is the system of spiritual discipline they wish to progress in, alguien que decidiera que este era el sistema de disciplina en el cual quieren progresar and that they're not going to be looking around elsewhere, y que no van a estar ya comprando, chachareando por ahí en otros lugares and that they want to contribute, y que quieren contribuir and especially contribute to this larger venture that we're all engaged in. y particularmente contribuir a esta gran aventura en la que todos estamos involucrados. Because rather like Don Quixote, we have a very large idea of what we're doing. Yeah? Porque así como Don Quijote tenemos una idea muy grande de lo que estamos haciendo aquí. It's ridiculous what we're trying to do. Es ridículo lo que estamos tratando de hacer. We're trying to change the world. Estamos tratando de cambiar el mundo. That's why I'm here. Y por eso estoy aquí. I would be satisfied with nothing less. Yo Yeah? no me veré satisfecho con nada menos. que eso. I came from an era when that was quite a strong motive.
Yo Yeah. vengo de una era en la que esa era una motivación. In my day, we used to think if you put enough LSD in the water supply, it would do it. En aquel entonces pensábamos que si poníamos suficiente LSD en el agua iba a ser suficiente para cambiar el mundo, I'm afraid that doesn't work. pero Yeah. me temo que eso no funciona. Not that I tried it. No es que no lo haya probado. And of course, in the 60s, there was a strong political element, Y también en los años 60 había un elemento político muy fuerte, ¿no? even revolutionary in the political sense. Yeah. Incluso revolucionario en el sentido estricto de la palabra. But I, like many others, concluded that the way to change the world was to change the human mind. Pero yo, como muchos otros, concluimos que la manera de cambiar el mundo era cambiar la mente humana. And to change the mind of the world, you might say, we need to work together and draw more and more people into the work. Y si queremos cambiar la mente de la gente, lo que necesitamos es trabajar juntos para atraer más y más personas que le entren al proyecto. It's interesting, probably in this room are more people than there were in the movement when I first came along. Es interesante, ¿no? Probablemente en este momento, en este cuarto, hay más personas de las que había en el movimiento cuando yo empecé. But now it's very much larger and it's international. Y ahora es mucho más grande y es internacional. And to give another more dramatic example, Dr. Ambedkar started as a single individual. Y para dar un ejemplo incluso más dramático, el doctor Ambedkar empezó con él solito, siendo un individuo él solito. And by converting to Buddhism, he led tens of millions of people to change their lives utterly. Y al convertirse al budismo, él llevó a decenas de millones de personas a que cambiaran su vida profundamente. So whether you realize it or not, you are part of a huge potential movement. Entonces, aunque ya sea que se den cuenta o no, ustedes son parte de un sistema de cambio potencial importantísimo. Because we have an expression in English, from little acorns great oak trees grow. Yeah. Porque tenemos una expresión en inglés que dice de pequeñas bellotas surgen árboles de roble. So if you're a mitra, I hope that you feel that you're part of something that is aimed to change the world. Entonces, si ustedes son mitras, espero que tengan esta sensación de estar participando en algo que tiene el objetivo de cambiar el mundo. But it's interesting, just before he died, just 6 weeks before he died, Dr. Ambedkar gave a speech to the World Fellowship of Buddhists in Kathmandu. Es interesante, 6 semanas antes de que muriera, el doctor Ambedkar dio una charla, una conferencia a unas personas en Kathmandu. And he was asked to speak on the Buddha or Karl Marx. Y en aquel entonces le pidieron que hablara de el Buda o de Carlos Marx. But what he said was that he believes that in a certain sense the objectives of both were the same. Y lo que dijo fue que él pensaba que en cierto sentido el objetivo de ambos era el mismo. A just world in which everybody's needs were fulfilled. Yeah. Un mundo justo en el que las necesidades de todo el mundo fueran satisfechas. But he didn't believe that revolution was the way, violent revolution was the way to go about it. Pero él no pensaba que una revolución violenta fuera la manera de llegar ahí. He believed that the way to do it was individual by individual. Él pensaba que la manera de hacerlo era individuo por individuo. To change the mind of individuals, for them to change others' minds. Cambiar la mente de ciertos individuos y esos cambiarían la mente de otros y así It's very moving. He's right at the end of his life, having had a long and very successful political career. Y es muy conmovedor ver esto, ¿no? Al final de su vida, después de haber tenido una carrera política muy exitosa. But he became the Justice Minister of the Free Republic of India. En algún momento fue el ministro de Justicia de la República Libre de la India. And he said that people will say that this way that I'm advocating is the slow way, the boring way. Y la gente decía que este sistema que estoy proponiendo es el sistema aburrido, el lento. But I say it's the only sure way to change the world. Pero yo digo que estos son palabras del doctor Ambedkar, que yo digo que es el único modo de cambiar el mundo.
we're trying to change the world by the only sure way of doing so. Entonces estamos tratando de cambiar el mundo utilizando el único sistema seguro que nos va a llevar ahí. And you, as Mitras, are part of that vision. Y ustedes como mitras son parte de esa visión. And please don't think that being a Mitra is just a little step. Yeah, No piensen que ser mitra es nada más como un pasito. it's a very big step. Es un paso muy grande. I think sometimes people think that Mitra is you have to be a Mitra if you're going to ask for ordination. Hay gentes que piensan que uno necesita hacerse mitra si quieres pedir ordenación. You don't have to ask for ordination if you're a Mitra. No necesitas pedir ordenación si eres mitra. There's a lot to be, as it were, as a Mitra. Hay mucho que puedes hacer siendo mitra. Of course, if you want to ask for ordination, avance. Por supuesto, si quieres pedir ordenación, adelante, ¿verdad? Yeah, get on with it, please. Yeah, Adelante, hazlo. but you don't have to. Pero no tienes que. You have what can I say? An important, an honourable place as a Mitra. Como mitra tienes un lugar muy importante, muy honorable en la comunidad. And I'd say take full advantage of it. Y les animo a que tomen ventaja, que hagan lo mejor. ¿Cómo se dice? Aprovechen, gracias. Yeah. Que aprovechen lo más que puedan. Eso. Don't feel in a hurry to go beyond what you want. No se sientan apresurados para ir más allá de lo que quieren. If you just engage with the Dharma, sooner or later you'll want to commit yourself more deeply. Si realmente te involucras con el Dharma, tarde o temprano vas a querer comprometerte más profundamente. Please don't leave it too long. No lo dejen esperar mucho. But at the same time, enjoy being a Mitra Pero al mismo tiempo simplemente disfruten ser mitras and participate fully y participen tan plenamente como puedan and contribute. y contribuyan. There you are. That's Ahí what estamos. I was prompted to talk about. Eso fue lo que me pidieron que hablara. Y Ah. vamos ahora a darte un aplauso, ¿no? Te damos un aplauso.